Hola a todos, bienvenidos al canal Electricidad FP. Aquí vamos a ver un automatismo clásico, un arranque retardado. Voy a ir explicando en qué consiste. Bueno, es sencillo, en vez de ser un arranque directo e instantáneo, es directo porque no estamos utilizando arrancador como hemos visto en otros vídeos del canal, sino que el contactor arranca directamente el motor que tenemos aquí, un motor trifásico conectado en estrella en triángulo, también lo hemos visto. No lo voy a explicar ahora, para no hacerlo largo, lo hemos visto en el canal. Y vemos qué elementos tenemos. Bueno, vamos a perdonad, que la activación, la puesta en marcha del motor, no se va a realizar a través de un pulsador de marcha, sino a través de un sensor. En este caso, pues una fotocélula. Ahí la veis una fotocélula de tipo, reflexivo, o retroreflexiva, o reflex, tiene su espejo ahí enfrente, y aposta, veis que está torcido para recordar, siempre me gusta decírselo a los alumnos, que las fotocélulas, y si no lo creéis, pues vedlo en garajes o en parkings privados o públicos que veáis, siempre se instalan no paralelamente a la dirección de avance. Imaginemos que por aquí pasa un coche para activar esta fotocélula, pues si os fijáis, la dirección de avance sería esta y por eso la pongo con cierto ángulo. Es para evitar los efectos espejo que pudiera dar una chapa o un material muy pulido, ¿me entendéis? No es para que el objeto no actuara de espejo, por eso muy aposta la estoy poniendo así, muy descaradamente torcida. En vez de poner aquí el espejo, lo pongo más adelantado para obligarme a girar la fotocélula, es decir, hay cierto ángulo respecto a la perpendicular de avance. Vaya rollo he soltado, creo que me entendéis. Bueno, pues tenemos una fotocélula muy importante, vamos a echarle un ojo. Por cierto, fotocélula de 230 voltios. Siempre fijaos porque en industria puede haberlas de 24 voltios. En este caso la tensión de alimentación es, ahí lo dice, entre 24 y 240 voltios, pero en alterna. Perdona, no, es mixta. También puede alimentarse a corriente DC, corriente continua, por tanto es de alimentación mixta, pero hay que tener esto en cuenta, a ver para qué tensión tenemos. ¿Vemos alguna fuente en el cuadro? No, por tanto nuestra tensión de mando está claro que va a ser a 230 voltios en alterna. Si viéramos una fuente allí en ese hueco o un transformador, podríamos pensar que la tensión de maniobra es o de 24 voltios en alterna, si tuviéramos transformador, o de 24 voltios en continua si tuviéramos una fuente. Está bien este repaso. Vale, entonces, sí que tenemos pulsador de paro para parar el motor. Obviamente, siempre va a haber como mínimo un pulsador de paro. Faltaría una seta de emergencia, también como mínimo, por seguridad y por normativa, pero no la estamos instalando. Y entonces tenemos activación de marcha por sensor, en este caso por fotocélula, pulsador de paro para parar el accionamiento del motor en todo momento de forma instantánea. Y cuidado, aquí vemos elementos, vemos un relé temporizado a la conexión que ya hemos visto en el canal varias veces, y tenemos un relé de miniatura que también hemos visto en el canal varias veces, un relé auxiliar de tipo industrial o de miniatura. ¿Por qué tenemos un relé? Pues porque algo habrá que memorizar, habrá una realimentación o memoria. Y aparte, por supuesto, tenemos un contactor que está debajo de esta cámara de contactos y un relé térmico. Una pena que no esté este tablero instalado con guardamotor, porque a mí me gusta enseñar que es mucho más actual y mucho mejor, en resumidas cuentas, un guardamotor que un relé térmico. El relé térmico necesita un fusible de acompañamiento y veis que no está. Cuando veáis un relé térmico tiene que haber fusible, si no está, está mal. Aquí no hay fusibles porque normalmente instalamos guardamotores que no lo necesitan y también relés térmicos de los que disponemos. Pues bueno, este relé temporizado lo que va a hacer es la cuenta para que el arranque del motor no sea instantáneo con la activación de la fotocélula, sino va a contar y un tiempo después el motor entra en marcha. Por eso es un arranque retardado o retrasado, no es instantáneo. En el momento que se active la marcha a través de la fotocélula, el arranque no es instantáneo, sino retardado. ¿Cómo lo hacemos? Con un relé temporizado a la conexión. Hay gente que pensaría que sería a la desconexión. No tenemos relés temporizados a la desconexión porque no quiero que se acostumbren los alumnos a usarlos. Cuando estamos con motores y con industria, solo usaremos relés temporizados a la conexión. ¿Cómo hacemos la memoria de que alguien le ha dado el toque y que éste mantenga la cuenta? Porque sabéis que un relé temporizado a la conexión para contar necesita tensión constante en su entrada, pues este relé le va a dar la tensión constante. Bueno, esto era un poco la explicación global, vamos a probarlo. Ya tenemos tensión, por cierto, los pilotos, vamos a hablar de los pilotos porque esto también sé que le extraña a la gente, esto no lo estamos haciendo bien.
tenemos un piloto que nos indica que hay tensión en el cuadro y que el motor está parado. Debería ser un color en blanco, se suele hacer en los cuadros industriales, lo tenemos en rojo. Y yo, bueno, fallo mío por dejar que lo pongamos en rojo. Como siempre, piloto asociado a la marcha del motor. Y en amarillo, que tampoco está bien, debería ser en rojo porque es una alarma, piloto asociado a señalizar el salto del relé térmico por fallo del motor de tipo de fallo de sobrecarga. Vale, pues vamos a ver. Bueno, por cierto, fijaos, otro piloto, esta fotocélula que la hemos visto en el canal, si tiene el piloto verde, solamente quiere decir que está alimentada, no está detectando. Cuando detecte, pasará a rojo, vais a verlo aquí. Pasa un coche por aquí, ya ha detectado, ha pasado el coche, y unos segundos después se activará este motor. 6 segundos después, concretamente. ¿Veis? Voy a hacerlo desde lejos para que lo veáis. Nadie le ha dado al botón de marcha. Paro el motor. Se oye el golpe del contactor, se para el motor y se ve luz de paro o tensión. Vamos a activar de nuevo el motor. Cuando pasa un coche por delante de la fotocélula, se pasa y se va, pero ya lo ha activado. Unos segundos después, 6 segundos en concreto, se enciende el motor. Vamos a ir viendo cosas también. Fijaos, este relé, que tiene un piloto que lo estáis viendo parpadeante, así lo veo yo, no es parpadeante, son temas de la grabación de la cámara del móvil, es el que nos guarda que ha pasado un coche, que se ha activado durante un pulso, durante un instante se ha activado este sensor. Es decir, el pulso que nos ha dado esta fotocélula lo está memorizando este relé auxiliar para dar tensión a nuestra bobina. Por cierto, ahora que lo pienso, este alumno, porque esto lo ha terminado antes un alumno, lo tiene mal. Y me acabo de dar cuenta en directo, fijaos. Esta bobina no debería estar encendida y este relé temporizado no debería estar recibiendo tensión, que la está recibiendo porque veo esas luces encendidas. ¿Por qué? Porque es gasto e ineficiencia. Es decir, si ahora esto estuviera 2 horas encendido, estas dos bobinas, la del relé auxiliar y la del relé temporizado, estarían encendidas esas horas y podemos acabar quemándolas. Era muy sencillo eliminar esto usando un contacto normalmente cerrado de la cámara de contactos auxiliares. El contacto normalmente cerrado de KM1. ¿Por qué? Porque cuando esté encendido, el KM1 pasa a abrir, corto esta alimentación y esta a su vez corta esta. Fijaos, esto es... lo comento ahora. Se la ha dado por buena antes cuando la hemos probado en clase y ahora viéndolo, pues no está 100% bien. Funciona, pero no es totalmente efectiva. Creo que me estáis entendiendo, ¿verdad? Si esto está ya funcionando y está en marcha, yo no tengo por qué estar alimentando a quien lleva la cuenta para arrancar. Y este relé solo sirve para memorizar que este está activo y yo ya he arrancado. Por tanto, no tengo que estar metiéndole 230 voltios ni a este ni a este. Y lo está haciendo. Y era muy fácil cortar, muy sencillamente, con un contacto normalmente cerrado de los que tiene aquí. Por ejemplo, el 7172 lo está usando para la luz roja. Cuando pare, el que enciende la luz roja, el piloto rojo, este de aquí, a ver si enfoco, perdonad, ahí. Esa luz roja se enciende a través del normalmente cerrado 7172. Pues podía haber usado el contacto normalmente cerrado 6162 para, igual que apaga la luz roja, para cortar la alimentación a esta bobina. Si esta bobina corta la alimentación, este ya no recibe alimentación. ¿Me estáis entendiendo? Bueno, pues vamos a parar. Paro, el motor se ha parado y yo mientras hablando con ruido, anda que podía haber estado hablando sin el motor encendido. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Pasa un coche entre el espejo y la fotocélula, se ha activado y si os fijáis, este me guarda la activación y esta está haciendo la cuenta, entra y se enciende el motor. Igualmente, como siempre, si yo fuerzo el relé térmico, aprieto aquí, se para y se enciende el piloto. También tiene que funcionar, bueno, vamos a resetear de forma manual, ya lo habéis visto esto también en el canal, estamos en paro, puedo encender, así no enciende, en simultáneo tampoco, solo enciende a través de la fotocélula, ¿vale? Y si doy a paro, me tiene que cortar la cuenta, ¿me entendéis? Si yo pulso el pulsador de paro, que tiene siempre máxima prioridad, no se tiene que encender el motor. Sabéis que pasan 6 segundos entre que se activa el sensor
y se enciende el motor. Por cierto, siempre estoy hablando de un coche que pasa, y esto se lo digo a los alumnos, hay que intentar ver esto de forma global. Yo siempre lo explico al principio con un coche porque todo el mundo entiende, porque lo ve en su día a día, las fotocélulas en las puertas de garaje, las puertas de parkings y demás. Podemos irnos a entornos industriales y esto puede ser una cinta transportadora. Una vez pasa el objeto, baja un actuador neumático en vez de este motor y lo chafa, porque es una, pues eso, una máquina que hace eso. Tenéis que intentar ver esto de manera global, no motor. También podría ser una electroválvula. Alguien activa algo aquí, que podría ser un inductivo o un capacitivo, y una electroválvula abre, en vez de ser un motor que se arranca. Vale, entonces fijaos que desde que yo activo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿veis? 6 segundos, porque está ahí configurado 6 segundos. Si no sabéis cómo configurar aquí 6 segundos, tenéis un vídeo anterior en el canal, lo hemos visto ya anteriormente en clase. Pues lo que os quería decir es que en esos 6 segundos también es prioritario el paro. Vamos a probarlo. Yo paro. Vuelve a pasar un objeto que a través del sensor me activa la marcha, está contando, lo veis allí el parpadeo, pero yo le doy a paro, interrumpo la cuenta y pasados 6 segundos no se arranca. ¿Por qué? Porque el paro es prioritario, sea tanto mientras está en marcha, tanto como mientras los segundos en el que el temporizado está contando para empezar a arrancar. Me he explicado, ¿verdad? Pues nada, vamos a verlo por última vez. Activación, veis que se ha puesto en rojo. Este relé lo guarda, le da la tensión durante 6 segundos y 6 segundos después, cuando termina la cuenta, activamos el contactor que a su vez activa el motor. Si no entendéis algo de lo que he ido hablando, sabéis que en vídeos anteriores lo tengo, porque no hago estos vídeos al tuntún. Anteriormente ya hemos visto el funcionamiento de los relés miniatura industriales, hemos visto el relé temporizado, hemos visto la configuración de un relé térmico o de un guardamotor, hemos visto cómo entender las placas de características para ver si en función de la red conectarlo en estrella en triángulo. Estamos conectados a una red trifásica como es normal de 400 voltios, por eso tenemos ahí una manguera trifásica, 5 cables, 3 fases, neutro y tierra, para dar tensión a mi cuadro. Allá arriba tenemos las protecciones, entramos a través de un magnetotérmico, diferencial, maniobra independiente, tensión de maniobra con una protección independiente. Nos faltaría, para estar más correctos, un diferencial monofásico para tener protección en el mando. Y poco más. Esto es un arranque temporizado. Aquí nos despedimos, creo que no me he olvidado de nada. Hemos visto el tema de la fotocélula. Por cierto, decir, aunque ya lo he visto en la fotocélula al último, que está detectando objeto. ¿Veis? Cuando hay un objeto entre la fotocélula y el espejo reflexor o el espejo, se activa. ¿Veis que hay una luz roja en mi mano? Es porque yo estoy interrumpiendo la luz. Se activa porque detecta objeto, detecta presencia. Pues que sepáis que se puede configurar, por si no lo habéis visto en otros vídeos, la L y la D, que se activara con ausencia. Es decir, cuando hay mano, cuando hay algo en medio, no se activa, y cuando yo la quito es cuando se activa y me da la señal al cuadro, al autómata, lo que yo tenga. Pues eso es muy habitual en industria para detectar cosas que se vacían, ¿no? En el día a día no vemos esa aplicación, por eso siempre lo explico con un coche que pasa, porque eso lo vemos. Pero podemos ver también aplicaciones de vaciado de depósitos, vaciado de alimentación de máquinas, objetos que tengan, apiladoras. Pues cuando ya falta el último, este se activa y da la señal y hago lo que tuviera que hacer. Por cierto, es un automatismo cableado, como veis. Más adelante en el curso y por tanto en el canal lo vamos a ver con automatismos programados, y molará mucho con nuestro automata porque sin apenas cambios haremos un montón de diferentes automatismos. Ahora ya sí que me despido. Saludos a todos y, como siempre, seguimos aprendiendo. Voy a parar, que tenía que haberlo hecho antes para no hablar con el ruido de fondo. Un apunte que se me ha olvidado comentar, es muy importante siempre hacer hincapié en estos temas. Si os fijáis, yo tengo mi caja botonera con pulsadores manuales externos, los de marcha están sin cablear, como hemos visto,
y el paro sí que estaba cableado para poder interrumpir en todo momento la marcha del motor. Y por otro lado tenemos un sensor que está obviamente conectado externamente. En este caso es una fotocélula, como hemos visto, de 230, bueno, de 24 hemos visto también, de 24 a 240, tanto en alterna como en continua, es decir, era mixto, pero importante que en este caso pues es de 5 hilos, como veis. Tenemos ahí cable marrón, blanco, que están puenteados porque será el común y la alimentación, el azul, el neutro de alimentación, y luego tenemos el gris y el negro, que serán las señales. La salida será el negro, como siempre. ¿Os acordáis de los sensores PNP que hemos visto también en clase y tenemos vídeos en el canal de ello? Bueno, ahora no quería enrollarme con eso, siempre al final me voy por los cerros de Úbeda. Lo que quería comentaros es la importancia del regletero. Este regletero es feillo, lo siento, os imagináis, en el instituto no compramos esto continuamente, estos sí que son nuevos, estos 4, estos están más viejillos, tamaños diferentes, deberían tener también separadores, etcétera. Pero lo que quiero decir, lo importante que es pasar siempre por regletero, y me gusta cómo lo ha hecho porque no hay ningún puente, por supuesto fuera, y dentro, si fuera necesario, pues veo que no los ha hecho. Es decir, aquí sabéis que siempre minimizamos los puentes en la medida de lo posible, porque en el esquema, cuando representamos avanzadamente un esquema eléctrico, rara vez ponemos puentes en el regletero o bornero. Y es muy importante porque todo lo que entre desde fuera, por ejemplo, estos pilotos, pues los tenemos dentro porque son de carril, pero esto también debería estar fuera y pasar por regletero, igual que este es el regletero de potencia, el que alimenta el suministro, y este es el regletero correspondiente a salida del motor. Este motor antes lo hemos arrancado, el que habéis visto en el vídeo, a través de este. Y esto sería un poco el regletero de mando maniobra de sensores, porque si os fijáis aquí ya no salimos a ningún actuador, estamos solo entrando. Estos son sensores, al fin y al cabo, de tipo manual, y aquí un sensor tipo de proximidad fotocélula, y está entrando por el regletero. Y, como veis, yo siempre, a partir de aquí, será donde yo tenga que hacer la maniobra, pero esto tiene que ser muy claro la entrada, porque continuamente aquí es donde se hacen cambios. Si se van a añadir fotocélulas, pues no recableamos por aquí. Si hace falta, sí, pero lo normal será que tengamos un autómata, no habrá que hacer mucho cableado, pues se añade un sensor, pues se ponen las bornas necesarias, se cablea el sensor y vamos al autómata. Sí que quería hacer hincapié en este cuadro, que siempre los intento mostrar de forma global. Lo que quería enseñar en este caso es cómo elementos externos, sensores en este caso, entran al cuadro de forma limpia, entre comillas, a través de regletero.